Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una escritura que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20 y 21. Y allí dice así, oye bien, querido amigo: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El llamado al arrepentimiento y a la conversión a Dios es un llamado que lo tenemos desde la antigüedad. Dios llamaba a través de los profetas a su pueblo Israel a abandonar el pecado y a volverse a Él con ayuno, con lloro, con lamentación, volverse a Dios de todo corazón. Y cuando empezó la época también del Nuevo Testamento, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, también Pablo testificaba a judíos y a gentiles. Era lo que él predicaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de mente respecto al pecado, que hay que abandonar el pecado, que hay que dejar de hacer lo malo, porque el pecado trae ruina sobre la vida del hombre. El pecado trae destrucción para el alma, trae miseria, trae quebranto. Y Dios llama a los pecadores al arrepentimiento y a la conversión, a convertirse a Dios, a volverse a Dios y a venir a Jesucristo para el perdón. Ese es el mensaje del Evangelio, ya que la fe verdadera en Jesucristo debe producir arrepentimiento y conversión. Convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en Jesucristo el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y es un llamamiento que ha estado desde el principio. Dios llamaba muchas veces a su pueblo a volverse de sus malos caminos y a volverse a Dios de corazón. En Isaías 55 dice la palabra del Señor: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El llamado al arrepentimiento lo tenemos en el Antiguo Testamento a través de los profetas, como clamaban al pueblo y les decían que se volvieran a Dios, que se volvieran de sus malos caminos para andar con el Dios eterno. El libro de Oseas capítulo 14 versículo 1, Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Oseas:
Vuélvete al Señor, oh Israel, vuélvete al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y a través del profeta Zacarías, en Zacarías 1:3, decía el Señor a través de los profetas: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. El hombre no puede esperar que Dios ande con él si él no se vuelve a Dios. Si el hombre no se arrepiente y abandona el mal camino, no puede esperar que Dios esté con él. Dios estará contigo si tú estás con Dios, no viceversa. Dios no está en el camino de los pecadores. Si Él viene a los pecadores es para salvarlo, para llamarlo al arrepentimiento, para llamarlo a abandonar las tinieblas, para andar en la luz. Y ese era el mensaje de Pablo, como leemos ahí en Hechos 20:21, que él testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La verdadera fe debe llevarnos al arrepentimiento, a abandonar el pecado, a echar de nosotros nuestras transgresiones y caminar en un nuevo camino, como dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahora el que da ese espíritu nuevo y ese corazón nuevo es Dios, que actúa en la vida del pecador que se arrepiente y vuelve a Él. Entonces Dios le imparte vida. Dios le da un corazón nuevo, quita el corazón de piedra de en medio de su carne y le da un corazón de carne para que lo ame y para que lo siga. Pero el arrepentimiento es esencial para que Dios obre en la vida del pecador. Sin arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, no hay perdón de pecados. ¿Sabías eso, querido amigo? Tú no puedes esperar el perdón de Dios si no te arrepientes. Dios está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido, al que quiere abandonar la senda del mal. Por eso Pedro dijo en el día de Pentecostés a los judíos: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero les dijo: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Según de Timoteo 2:19 dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios, cuando te llama a su salvación en Cristo, te llama al arrepentimiento, porque el hombre necesita reconocer su condición delante de Dios y volverse del mal camino, abandonar las tinieblas. El arrepentimiento y la fe en Jesús son dos cosas necesarias para entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino santo, y como dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Para entrar al reino de Dios hay que arrepentirse, abandonar el pecado, cambiar de dirección y convertirse a Dios. Por eso lo primero que predicó Jesucristo cuando empezó su ministerio fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Léelo allí, Mateo 4:17. Por eso los apóstoles, cuando salieron en misión, predicaban que los hombres se arrepintieran. Marcos capítulo 6, versículo 12. Predicaban que los hombres se arrepintieran. Juan el Bautista dijo que hacer pues frutos dignos de arrepentimiento.
La verdadera fe produce frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Que se abandona el pecado, que se muestra con hechos, que ya no está caminando en la senda del pecado, sino en la senda de Dios. Sin arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, no hay entrada al reino celestial, al reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque es un reino santo y el que quiere entrar en él tiene que arrepentirse. Lo que pasa es que hoy en día el arrepentimiento ni se predica ni está de moda. No se predica porque no quieren alejar las almas. No quieren alejar las almas. Quieren predicar un evangelio fácil, que solo es decir Señor, Señor y nada más. Hoy en día se dice Señor, Señor, pero se anda en adulterio, en fornicación, en mentira, en engaño, en abominables idolatrías, consultando brujos, estafando, mintiendo, haciéndole mal al prójimo, y dicen Señor, Señor. Y el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesucristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13 nos lo dice. A través de la fe en el Señor Jesús y de esa fe que produce arrepentimiento, es que el pecado es destronado de la vida del pecador. Porque el pecado reina sobre la vida del pecador que no ha venido a Cristo. Es dominado por el pecado, es vendido al pecado, es esclavo del pecado, como dijo el Señor. Pero a través de la fe que produce arrepentimiento, le abre las puertas a Dios para que entre en Él, para que quiebre el yugo, para que lo libere, para que le dé una nueva vida y para que el pecado deje de reinar en Él. Sin Cristo el pecado seguirá reinando en la vida del ser humano. El Señor dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el hombre se arrepiente, le da el acceso a Dios para que entre en su vida y lo haga libre, rompa las cadenas, para que lo traslade de las tinieblas a la luz. Pero es a través de la fe en Jesucristo y esa fe que produce arrepentimiento. Es a través de el arrepentimiento y la fe el camino para la liberación del alma, para la liberación del pecador. Es a través del arrepentimiento y la fe en Jesús que las puertas del reino celestial se le abren para poder pertenecer a Jesucristo. No puedes pertenecer a Jesucristo si no te arrepientes, te conviertes y caminas con Jesús en obediencia. Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor llama al ser humano, lo llama para salvación, pero ese llamado incluye un llamado al arrepentimiento, a cambiar de camino, a cambiar de mente respecto al pecado, a empezar a aborrecer el pecado, a empezar a andar con Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y para entrar al reino de Dios hay que seguir ese camino. Y ese camino es un camino estrecho, apartado del pecado. Ese camino es el camino de la vida, el camino estrecho andando con Jesucristo. Pero el camino ancho, que no quiere abandonar el pecado, es un camino que lleva a la destrucción. El camino de la fe es un camino del arrepentimiento, para despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El camino de la fe es un camino de arrepentimiento para poder entonces recibir la vida que viene de Dios.
la naturaleza divina que es impartida al pecador que se arrepiente y viene a Jesús. Dios le imparte la naturaleza divina para que el yugo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado, para que andemos en nueva vida. Hoy es el día de salvación. Es algo que se ha olvidado hoy en día. El mensaje de arrepentimiento y de la fe en Jesús. Pero no se pueden separar. Son como el arrepentimiento y la fe, son como los gemelos siameses que nacen pegados, que nacen juntos. Así es el arrepentimiento y la fe en Jesús, van juntos. Porque muchos... Se fue. Porque muchos dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos milagros. Y Él les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron, nunca caminaron realmente con Jesús. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te llama a arrepentirte, a convertirte y a andar con Jesucristo. La salvación es por gracia, el favor de Dios al ser humano, pero esa gracia nos enseña que tenemos que abandonar el mal camino. Esa gracia nos enseña que tenemos que andar con Jesús, y para andar con Jesús tenemos que arrepentirnos. Para andar con Jesús tenemos que andar en una nueva vida, obedeciendo la voz del buen pastor. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Son dos cosas esenciales para entrar en el reino de Dios. Arrepentimiento para con Dios, como leímos ahí en Hechos 20 y 21. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Fe para alcanzar el perdón. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos hace más limpios, más blancos que la nieve. Como dice el Señor a través de los profetas en Isaías: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Para el que no se arrepiente no le espera nada bueno, sino el abismo y el lago de fuego. Tú no quieres eso, querido amigo. Vuélvete al Señor, como dice en el profeta Zacarías 1:3: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, inclina tu rostro y dile así al Señor, quien te escucha, quien te ve: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a andar contigo en una nueva vida, la cual sé que tú me darás. Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti, por haber pecado contra el cielo.
por haberme alejado de ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo, dame un nuevo corazón y pon tu Espíritu Santo dentro de mí. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo, al precioso Salvador, para rescatarme de este presente siglo malo y para darme tu perdón, tu salvación y tu regalo de vida eterna. Hoy lo recibo a través de tu gracia, de tu favor en Cristo Jesús, y te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, si lo recibiste, felicitaciones. Hoy empiezas una nueva vida con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.